Y seguimos avanzando. Tenemos el gusto de contar ahora con la Oficina de Educación Climática de la UNESCO. Se trata de una iniciativa internacional para la educación del cambio climático que desarrolla diversos materiales para aplicar en aulas de educación secundaria y bachillerato. Algunas de ellas, además, se pueden vincular a lo que estábamos comentando ahora, a la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También adaptan informes extensos y complejos a un lenguaje que el profesorado de alguna manera entienda y pueda hacer uso de esos conocimientos. Como representante contamos con Lydie Lescarmontier. Perdone si no lo digo del todo bien. Ella es glacióloga de formación, especializada en el funcionamiento de los glaciares emisarios antárticos. Durante su carrera de investigación trabajó en el Instituto Nacional de Investigación de Francia y la Universidad Nacional de Australia para comprender mejor el efecto del cambio climático en la capa de hielo antártica. De 2015 a 2017 fue vicepresidenta del Comité francés, Asociación de Científicos Polares de Carrera Temprana, que promueve la educación y la ciencia en las regiones polares. Y hoy en día es una joven investigadora representante del Comité Nacional Francés de Investigación en el Ártico y el Antártico, así como guía polar en el Ártico, que es maravilla, y el Antártico. Y en 2018 se unió al equipo de Office for Climate Education como responsable científico y su misión es coordinar la producción de recursos educativos de la OCE y su red, así como participar en el desarrollo profesional de los y las docentes. Thank you very much for being with us. I'll give you the floor. Gracias, Sis. Y buenos días a todos. Voy a hablar en inglés, si me lo permitís, lo lamento. Siento ser la única que no habla español. Estoy trabajando en ello, estoy aprendiendo, pero me gustaría hacer la presentación en inglés. Me gustaría explicaros qué hacemos en la Oficina para la Educación Climática, cuáles son los recursos que creamos para docentes. Y también me gustaría explicaros un poquito el modo en el que trabajamos, por qué hacemos llevamos a cabo esta iniciativa internacional, para que de esta manera veáis desde vuestro punto de vista cómo los formadores podemos formar o podéis formar parte también de la OCE, la Oficina para la Educación Climática. Yo soy glacióloga de formación, vengo del mundo de la investigación y después de 10 años de investigación sobre el cambio climático me di cuenta de que la educación es clave para lograr cambios en la actualidad. Y vi que resultaba muy eficiente a la hora de explicar el impacto del cambio climático. En lugar de hacer ciencia, ¿no? Por lo tanto, yo veo este trabajo como una forma de ayudar a mitigar y a cambiar esta situación de cambio climático. Me parece que la educación es básica en una fase temprana y por eso me uní a la Oficina de la Educación Climática hace unos años. ¿Cuál es el contexto internacional en el que nos movemos? Estoy convencida de que todo el mundo conoce el artículo 12 del Acuerdo de París, que destaca el hecho de que necesitamos educación sobre el cambio climático, necesitamos la concienciación, la participación pública, el acceso a la información para lograr soluciones que nos permitan lograr una mitigación y una adaptación. Tenemos aquí este artículo. Hay, por supuesto, más artículos. Y en la Academia de Ciencias, la IAP, que es una red global de academias, también destaca la importancia de la educación, como vemos ahí. Entonces, para responder a esa necesidad, se fundó la OCE, la Oficina para la Educación Climática, en París en marzo del 2018. Tiene representantes del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y también diferentes expertos de Francia,
Trabajamos también con una fundación que realiza educación dentro del campo científico en general y luego tenemos diferentes financiadores que son instituciones muy conocidas en Francia. Tenemos el Météo France, por ejemplo, tenemos a diferentes instituciones financieras y también tenemos el IPCC, el IAP también y luego tenemos algunos financiadores privados también. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la OCE, la Oficina para la Educación Climática? Bueno, nosotros trabajamos con docentes que trabajan con niños y jóvenes de entre 9 y 15 años. Entonces, desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria. Y también trabajamos en países en vías de desarrollo, en América Latina, sudeste asiático y también en África. Y nosotros producimos recursos que tienen que ver con el cambio climático, pero también trabajamos para mejorar el desarrollo profesional de los y las docentes, para mejorar sus competencias, mejorar sus conocimientos sobre el cambio climático. ¿Qué tiene de original nuestro trabajo? Bueno, nosotros trabajamos también con la comunidad científica, porque hoy en día podemos encontrar muchísimos recursos sobre el cambio climático. Pero claro, nosotros también queremos centrarnos en la educación y el currículum, etcétera. Queríamos asegurarnos de que toda la información que nosotros producimos es información validada por parte de científicos. Y por eso la OCE, que está en París, trabaja con la Universidad de la Sorbona para así tenemos acceso a todos los expertos que están trabajando con el IPCC y ellos y ellas nos dicen, vale, eso está bien o podemos simplificar esto así, esa simplificación es precisa, pero esa otra no, etcétera. También tenemos el apoyo de las diferentes academias científicas y diferentes laboratorios. ¿Qué más tiene de original nuestro trabajo? Bueno, trabajamos en estrecha colaboración con el IPCC y todo lo que hacemos nosotros está de acuerdo con sus informes. El 6 de agosto de este año, ellos han publicado los últimos resultados que tienen que ver con el cambio climático, con lo cual nosotros también actualizamos todos nuestros recursos. Nosotros seguimos el razonamiento de este informe para conseguir un marco general para los diferentes temas que nosotros tratamos, porque claro, el cambio climático es un tema muy amplio que cubre muchísimas disciplinas y nosotros utilizamos esos informes para establecer un marco. Es decir, vale, pues primero vamos a trabajar sobre los océanos y la criosfera y luego sobre aspectos que tienen que ver con la Tierra, etc. También adoptamos un enfoque sistemático. Comenzamos con los recursos, luego ya pasamos al desarrollo profesional, pero también trabajamos mucho con la red. Trabajamos para asegurarnos de que todos los socios y las socios que estén en la red compartan las buenas prácticas, pueden compartir todos los recursos y pueden adaptar, tienen la capacidad de adaptar estos recursos a sus contextos. Los recursos son gratuitos, también son multilingües, todo está en francés, inglés, español y alemán y también tiene todo lo que hacemos está en código abierto, porque estamos trabajando con países en vías de desarrollo, con lo cual necesitamos un acceso rápido y gratuito a todos los recursos. Y el aspecto multilingüe también es muy importante. Trabajando en América Latina, hemos visto que si no producimos los recursos en castellano o en español, pues no se van a utilizar. También trabajamos mucho en el campo de la cooperación internacional. Y la ciencia es muy importante, pero la pedagogía también, porque el cambio climático es un tema muy difícil. Sobre todo para los niños más jóvenes. Es difícil de entender, entonces la pedagogía es importante como una metodología, pero también es importante como una manera de ayudar a los estudiantes y las estudiantes a llegar a sus propias soluciones,
a través de proyectos, ayudarles a ellos a desarrollar esas capacidades de aprender, en vez de simplemente darles la información. Y también trabajamos mucho en el campo de la acción climática. Todos los recursos que nosotros producimos tienen una primera parte que tiene que ver con comprender el cambio climático, pero luego la segunda parte siempre se centra en qué soluciones podemos desarrollar y cómo podemos buscar estas soluciones. Nuestra red es de suma importancia para nosotros. Porque, claro, nosotros tenemos un equipo pequeño que está en París, un equipo pequeño de 7 personas, pero claro, no podemos hacerlo todo solos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros trabajamos con docentes de primaria y de secundaria, pero también trabajamos con los formadores de docentes, porque es una manera de difundir la información. Entonces organizamos muchas formaciones, por ejemplo, en América Latina, y luego nuestros socios se unen a nosotros, se organizan también una formación junto con nosotros y luego cogen la responsabilidad de sus propios recursos. Y entonces ellos también van formando a más docentes. Tenemos un comité científico y pedagógico que valida todos los recursos que nosotros producimos en cuanto a su aspecto científico, pero también a nivel pedagógico. Nos dicen si lo que estamos haciendo está bien o no, básicamente. Y como antes he dicho, estamos en París. Una cosa que no he mencionado es que es verdad que se fundó la oficina en el 2018, pero unos años más tarde también nos convertimos en un centro UNESCO y eso nos ayuda mucho a la hora de trabajar a nivel internacional. ¿Quiénes son nuestros socios entonces? Bueno, tenemos socios por todas partes. Yo creo que tenemos hasta 70 ahora. Ese mapa hace falta actualizarlo un poquito. Hay algunos socios que están más involucrados en lo que hacemos que otros. Trabajamos mucho en América Latina. También tenemos un proyecto muy importante en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Y ahí nuestros socios utilizan nuestros recursos, pero los adapta a su contexto local. Bueno, antes de entrar en detalles y explicaros lo que hacemos, me gustaría hablar un poquito sobre la ciencia. Yo soy científica, entonces tengo que hablar un poquito de la ciencia. Pero tengo que decir también que los derechos humanos, que es algo bastante nuevo para nosotros, vemos a los derechos humanos como una manera de pensar en el cambio climático. Y es verdad que durante mucho tiempo la ciencia del cambio climático se ha realizado básicamente en el campo de la física y las ciencias naturales, pero hemos visto que tenemos que poner cara al cambio climático. Tenemos que poner cara a estos temas. Necesitamos desarrollar el aspecto humano. Y yo creo que el enfoque de los derechos humanos está en el corazón de lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner cara al cambio climático. Eso es un reto muy importante. Aquí podemos algunas de las gráficas que fueron publicadas en el último informe del IPCC y ahí hacen hincapié en el hecho de que el cambio climático es algo inducido por los humanos, por los seres humanos, por las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, por nuestras actividades. Es algo que se ve y se ha visto desde hace mucho tiempo. Porque tenemos que hacer hincapié en el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos los responsables de todo esto. A la derecha podemos ver el incremento en la temperatura global y también una simulación de lo que sería si los seres humanos no existiésemos, por ejemplo.
Y en la primera gráfica hay algo bastante interesante también. Porque esta gráfica muestra un incremento, como el efecto de nuestras actividades tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que ha habido diferentes variaciones en la cantidad de CO2 en la atmósfera. Podemos ver que hay muchas variaciones, pero luego hay un pico muy importante que ocurrió después de la revolución industrial. Y en cuanto al incremento de temperatura, podemos ver que ya hemos sobrepasado ese incremento de 1 grado. Lo pasamos a unos años y todavía seguimos subiendo. Entonces, el máximo que nos hemos planteado, el límite que no podemos sobrepasar, ya está ahí, a la vuelta de la esquina, mucho antes de lo que pensábamos. Entonces, eso fue algo muy importante en ese último informe. El calentamiento global está ocurriendo de forma más rápida y más intensa de lo que pensábamos. Aquí tenemos los cambios observados. Aquí podemos ver este incremento de 1 grado centígrado, lo que ocurre hoy. Y luego tenemos las simulaciones abajo. Y luego tenemos diferentes tipos de escenarios. Porque gran parte del trabajo que realiza el IPCC consiste en desarrollar diferentes modelos con diferentes tipos de emisiones. Desde el escenario más optimista, con un calentamiento global total de 1,5 grados centígrados, hasta el escenario más pesimista, que contempla un incremento de hasta 4 grados centígrados. Y eso es el escenario que estamos contemplando hoy en día. Vemos que hay un incremento en la temperatura en todo el mundo, pero sobre todo en las zonas polares, que va a tener un impacto sobre el clima local, a nivel local, pero va a tener un impacto muy importante sobre el nivel del mar, la biodiversidad. Y luego tenemos el Acuerdo de París, que dice que no podemos superar un incremento en la temperatura de 2 grados centígrados. Pero hoy en día, tal y como están las cosas, que si no cambian las cosas de forma drástica, pues vamos a tener un incremento en la temperatura de 3 grados, no 2. Aquí podemos ver los cambios en la precipitación. Tenemos 3 escenarios diferentes. Aquí otra vez, 3 simulaciones con 3 escenarios distintos. Podemos ver que gracias o debido al calentamiento global se acelera el ciclo de agua y hay mucha precipitación, gran cantidad de precipitación alrededor del Ecuador, y también tenemos una reducción muy importante de precipitación en las regiones subtrópicas. Es decir, en algunos lugares del mundo va a llover más y en otras zonas va a llover mucho menos. Y eso va a tener un impacto muy importante. Es decir, la temperatura y los cambios en el ciclo de agua va a tener un impacto muy importante sobre lo que nosotros llamamos las sequías ecológicas y agrícolas en todo el mundo. En la mayor parte de los sitios vamos a tener un incremento en estas sequías y eso va a tener un impacto sobre la agricultura y la producción. Entonces, en resumen, el cambio climático va a tener un impacto directo y indirecto en todo un conjunto de derechos humanos que hoy en día están garantizados a nivel internacional. Y que ese efecto va a ser aún más fuerte, más contundente entre las poblaciones más vulnerables. Y las amenazas más importantes son el incremento de esos eventos extremos, es decir, olas de calor, inundaciones, que va a tener un impacto sobre las cosechas y, en consecuencia, un impacto sobre el derecho a comer y tener un nivel de vida digno. Vamos a ver más migraciones climáticas y también mayor grado de desestabilización geopolítica, que también puede afectar
a los derechos humanos. Entonces hay una interconexión muy fuerte entre esos dos aspectos, el aspecto medioambiental y el aspecto de los derechos humanos. Bueno, voy a dejar la ciencia de momento y voy a hablar un poquito acerca de lo que estamos haciendo nosotros en nuestros talleres. Nosotros trabajamos con docentes y también con formadores y formadoras de docentes. Esa es una foto de una formación que realizamos en Indonesia. Y la idea de estos talleres, que son talleres bastante largos, necesitamos por lo menos 4 o 5 días para pasar o para tratar todos los aspectos científicos y metodológicos, pero lo primero es entender ese sistema tan complejo, porque cuando hablamos de ciencias climáticas estamos hablando de muchas disciplinas y cuando estamos trabajando con docentes, sobre todo docentes de primaria que trabajan con niños muy pequeños, muchas veces no tienen esa formación científica, con lo cual tenemos que ayudarlas a entender ese sistema tan complejo. Y también los temas de cambio climático tienen mucho que ver con el pensamiento crítico. Entonces, el cómo saber si la información que recibimos es verídica o no, o es mentira. Hay muchísima información disponible hoy en día, sobre todo en las redes sociales, y muchas veces nos podemos perder entre tanta información. Tenemos que enseñar entonces al alumnado a saber, a averiguar, a poder discernir si la información que están leyendo o viendo, escuchando, es una información verídica, es verdad o no. Y también utilizamos el enfoque de la investigación, es decir, realizamos con los docentes experimentos. Es una manera de implicarles en la formación, pero también les ayuda a desarrollar la competencia de realizar experimentos, de poder identificar cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. También utilizamos la técnica del modelado. Los modelos forman una parte muy importante dentro del cambio climático. Es lo que hace básicamente el IPCC. Realiza y desarrolla modelos. La ciencia climática se basa en modelos y es un aspecto crítico. Hoy en día nos dicen que algunos son escépticos y dicen que los científicos no saben de qué hablan, hay mucha incertidumbre. Pero claro, si podemos entender cómo se realiza un modelo, cómo se desarrolla un modelo, pues tenemos argumentos para poder defender lo que dicen los científicos. Y también buscamos diferentes maneras de hablar del cambio climático a través de juegos, testimoniales, debates, etc. Y también trabajamos con la justicia climática y ahí intentamos siempre desarrollar la empatía, porque el cambio climático nos va a afectar a todos. Entonces, aunque nosotros igual no nos vamos a ver tan afectados como otros, pues tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los demás para entender lo que les va a pasar. Entonces, tenemos que desarrollar la empatía. Y tenemos que pensar en el futuro también, en un mundo cambiante. Tenemos que adaptarnos. El cambio climático es irreversible. A estas alturas, actuamos en las escuelas, involucrando, implicando no solo al alumnado, sino también a sus familias. Bueno, en cuanto a los recursos que he mencionado ya tantas veces, nosotros nos basamos siempre en los informes publicados por el IPCC. Es una muy buena base para nosotros. Utilizamos estos informes y vemos qué podemos sacar de estos informes y cómo podemos llevar el contenido, la información que existe en esos informes y llevar todo esto al aula. Hemos estado trabajando con 2 informes específicos publicados por el IPCC. Bueno, hay 3, hay otro, pero no se ha publicado todavía. Tenemos el informe sobre el calentamiento global de 1,5 grados centígrados. Es un informe que se centra en la importancia de conseguir o mantenernos dentro de este límite de 1,5 grados centígrados. Es decir, nos demuestra cómo
ese nivel de calentamiento global va a cambiar las cosas. Y el segundo informe tiene que ver con el océano y la criosfera en un clima cambiante. Y gracias o en base a estos informes, nosotros hemos publicado 2 recursos para docentes. Es decir, traducimos ese lenguaje a un lenguaje mucho más fácil, porque muchas veces no entiende nadie los informes del IPCC, incluso los científicos y los políticos. Entonces, traducimos todo eso a un formato mucho más fácil de entender y también desarrollamos gráficas y esquemas que demuestran la conexión que existe o las conexiones. Por ejemplo, en cuanto al océano, hay una conexión muy importante entre el hielo, el océano, el aumento en el nivel del mar, etc. Y también diseñamos diferentes actividades para realizar en el aula. Por ejemplo, si un docente o una docente quiere utilizar ese recurso, pues también le damos diferentes ideas para actividades o experimentos que se pueden realizar en el aula. Y es muy positivo para todos sentir que tengan una conexión con la ciencia más actual, porque escuchamos mucho, ¿no? Oímos mucho sobre esos informes, pero está muy bien para los docentes poder decir, mira, este recurso, esa información proviene directamente del último informe. Yo entiendo esa información y la estoy compartiendo con mis alumnos. También tenemos diferentes planes para clases. Y tenemos 2 partes siempre. En la primera parte nos centramos en la información, el contenido, el contexto científico, lo que tenemos que entender antes de comenzar. Y luego el contexto pedagógico, es decir, proyectos, cómo hablar sobre el cambio climático en el aula con niños jóvenes muy pequeños. Y luego tenemos, por ejemplo, diferentes lecciones o diferentes clases que se pueden dar. Y luego tenemos una segunda parte donde, por ejemplo, describimos 3 proyectos en detalle. Son proyectos que se han llevado a cabo en diferentes centros escolares. Todo ha sido testeado en el aula. Y nosotros prestamos muchísima atención al feedback que recibimos por parte de los docentes. Y hay muchísimos docentes que nos ayudan a desarrollar todos estos recursos y nos dan su feedback para que podamos mejorar los recursos. Y ese plan para dar una clase se ha traducido también ha sido traducido a 4 idiomas: francés, inglés, alemán y español. Y además tenemos diferentes recursos que se pueden utilizar de forma independiente o se pueden utilizar para complementar las clases, las lecciones. Y también tenemos diferentes recursos para formadores y formadoras de docentes que quieren realizar un taller con docentes. Hay diferentes experimentos. A la izquierda, por ejemplo, podemos ver un experimento sobre el albedo y que demuestra cómo el hecho de que los hielos, las capas de hielo se están fundiendo en las zonas polares, no está afectando tanto el nivel del mar, sino sí que está afectando el albedo. Y tenemos también diferentes testimoniales de científicos, expertos, que quiere hablar de un tema particular. Aquí, por ejemplo, tenemos una investigadora de Météo France que habla del efecto de las islas de calor en las zonas urbanas. También tenemos diferentes animaciones multimedia. Aquí tenemos un ejemplo que habla del aumento del nivel del mar. Y pasa por diferentes escenarios desarrollados por el IPCC, mostrando qué zonas van a verse inundadas debido al aumento del nivel del mar. Y luego también tenemos otro recurso que tiene que ver con la alimentación y su conexión con el cambio climático. Aquí tenemos otro ejemplo de otro recurso
que proviene de nuestro plan para diferentes lecciones en el aula. Y aquí podemos ver cómo se organiza. Tenemos una introducción que dice al docente cuánto tiempo necesitan para introducir el tema, cuáles serían las palabras claves, etcétera, que se van a utilizar, que es importante que el alumnado entienda. Diferentes consejos para los docentes, fotos de los experimentos para que sepan cómo tiene que ir, qué es lo que debería de pasar. Eso es ese es el aspecto que podría tener y ayuda muchísimo a los docentes, y luego diferentes documentos que pueden distribuir entre el alumnado. Aquí estamos hablando de la criosfera que se derrite y el aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nosotros trabajamos en estrecha colaboración con nuestra red, con nuestros socios, y de hecho nuestro trabajo no sería nada eficiente sin ellos y ellas. Porque si hay algo que hemos visto con muchísima claridad, es que es muy importante adaptar todo lo que hacemos al contexto local. Eso sí que hemos visto con muchísima claridad. He estado formando a formadores en Indonesia, y cuando llegues ahí y empieces a explicar diferentes acciones o soluciones, tienes que tener en cuenta el contexto local y los diferentes aspectos contextuales del lugar para asegurarte de que todo lo que digas sea relevante para ellos. También tenemos un proyecto muy importante en Sudamérica que se llama ALEC, y nuestros socios en México y Colombia han adaptado todos estos planes de lecciones sobre la criosfera y el aumento en el nivel de mar, utilizando ejemplos locales. Entonces, esto es un aspecto muy importante del trabajo que realizamos y es algo que queremos seguir desarrollando en el futuro. Y todavía no lo he mencionado, pero también estamos trabajando con el MOOC. Por el COVID o la COVID-19, hemos visto que era importante ofrecer a los docentes formación online. Porque es mucho más fácil para ellos y ellas. Pueden estar en un cursillo durante 1 hora, simplemente necesitan un ordenador. Entonces, nuestro MOOC se centra en los aspectos muy generales del cambio climático, sobre todo en la primera parte, y utilizamos el mismo método pedagógico. En primer lugar, ellos quieren que ellos prueben con la lección, es decir, dar la clase en el aula y luego crear una comunidad con otros docentes que están involucradas en la misma formación para que puedan compartir las buenas prácticas y dar su feedback al grupo. Y ahora estamos terminando un proyecto sobre un nuevo tema que es el uso de la tierra, que tiene que ver también con otro informe del IPCC, y ahí dentro de este campo hemos producido los mismos recursos, es decir, un plan de lección, diferentes vídeos, animaciones, un resumen para docentes. Y yo creo que vamos a publicar este nuevo recurso en breve. Yo creo que la versión en inglés estará preparada dentro de 3 meses y luego se va a traducir en los otros 3 idiomas. También seguimos trabajando en acciones para ayudar al desarrollo profesional de los docentes en diferentes partes del mundo. Y luego también lo que he mencionado antes. Vamos a adaptar ese proyecto sobre el uso de la tierra al contexto sudamericano, en México y Colombia, sobre todo. Quizá esto podamos desarrollarlo durante la pausa, pero bueno, si queréis probar uno de nuestros recursos, yo creo que este pudiera ser interesante. Se trata
de un recurso sobre la huella de carbono. Tenemos el link aquí, en la parte superior de la diapositiva. Está disponible en español y en inglés. Y aquí trabajamos ese concepto de huella de carbono para centrarnos en las soluciones. Nos ha parecido una buena forma de empezar y de poner en marcha el debate respecto a nuestro impacto, a nuestras emisiones. Para nosotros como docentes y también para nuestro alumnado. Para tener una visión general de dónde proceden nuestras emisiones en la vida diaria, porque no siempre es fácil detectar esto. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer una versión muy simplificada, ¿no? Pero es a la vez muy detallada, porque hay muchas preguntas que lleva, yo creo, aproximadamente 10-15 minutos responder. Me parece una actividad muy interesante, porque podemos volver sobre nuestras respuestas e intentar cambiarlas para ver cómo podemos mejorar o reducir nuestra huella de carbono. En Francia, por poner un ejemplo, la huella de carbono puede ir de 6 a 10 toneladas de CO2 anuales, y en el Acuerdo de París se decidió reducir esa cifra a 2 toneladas, con lo cual se trata de un gran reto, por supuesto, y nos da un poquito el contexto del tipo de cambios que tenemos que ir realizando. Por lo tanto, insisto, si queréis realizar esta actividad durante el descanso o si queréis hacerla ahora, por supuesto, os animo a que la realicéis. Y aquí termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you very much, Lidia. Muchísimas gracias, Lidia. Puedes ponerte los cascos para la traducción y abrimos el turno de preguntas. En streaming también pueden mandárnoslas, por favor, y hacérnoslas llegar. ¿Alguien que quiera? Allí tenemos la primera. Merci beaucoup. Jakin nahiko nuke alde batetik daukazue material pedagogikoa, eta bestaldetikan ongi ulertu badut behintzat formakuntza egiten duzue bai irakasleentzat, baina baita ere irakasle hauek formatzen dituzten personentzat. Jakin nahiko nuke hain zuzen ere formakuntza hau nola egiten den, ze pausuak jarraitzen dituen, eta online ulertu dut egiten duzuela, baina beste modu batetan ere egiten ote duzuen. Mila esker. Muy buena pregunta. Gracias. De hecho, las personas que hacen los recursos en la OCE también son las que realizan la formación. Yo también soy formadora. Es verdad que nos centramos en los formadores de profesorado, también en profesorado, pero no formamos a los formadores de formadores, por decirlo así. Bueno, es un poco lioso según lo decimos, pero bueno, desde el principio siempre hemos intentado apostar por la formación presencial, porque como he dicho, si queremos ser eficaces, necesitamos pasar mucho tiempo en esto, porque cuando trabajamos en estos aspectos pedagógicos activos, tenemos que desarrollar todo ese pensamiento, ¿no? Esa forma de pensar. Entonces, hay que identificar una cuestión específica y eso siempre es difícil. Me refiero, en definitiva, que este trabajo lleva mucho tiempo. Primero, identificar la pregunta específica que queremos responder y luego pensar en cómo responderla. Es un trabajo muy, muy bonito, pero lleva mucho tiempo. En cuanto a la formación remota, bueno, pues hemos realizado este tipo de formación en los últimos 2 años debido al COVID, pero nos hemos dado cuenta de que no es muy eficaz. Está muy bien dar información científica,
en concreto, pero no es la mejor forma realmente de entrar en los aspectos pedagógicos de manera profunda. Necesitas a la persona delante de ti, necesitas poder intercambiar emociones y entender todo lo que ocurre, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, bueno, nosotros dependemos de Laman Lapat, que ha trabajado mucho en la pedagogía, en el aspecto pedagógico principalmente. Hizo una formación hace un mes sobre pensamiento crítico, por lo tanto tenemos pedagogos, pedagogas, especialistas, investigadores y investigadoras que trabajan específicamente en eso con nosotras y nos ayudan a entender qué tipo de métodos podremos utilizar. Pero lo que hacemos es pedagogía activa principalmente, porque consideramos que es la mejor forma de funcionar, identificar la pregunta, saber qué sabemos, qué no sabemos y cómo ir dando pasos, llegar al siguiente nivel, cómo desarrollar experimentos. Insisto, todo esto está muy basado en la ciencia y además funciona muy bien. Todos los proyectos se basan, insisto, en esa pedagogía. Y, por ejemplo, si hablamos de huella de carbono en la alimentación y hacemos un proyecto en un centro en el que cambiamos el menú en el comedor para intentar reducir esa huella de carbono, ¿no? Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. En el ejemplo que has tratado, he visto que estaba muy centrado en las ciencias, ¿no? Sobre todo en los aspectos físicos del tema y del cambio climático. Me ha faltado trabajar también los aspectos biológicos, que seguro que los hacéis. Pero quizás lo que más falta en hecho es trabajar los aspectos sociales, ¿no? Se trabajan las causas, las consecuencias en las sociedades, ¿no? En dónde están las claves para poder cambiar este rumbo. Muchas gracias. Sí, una pregunta muy interesante, desde luego. Está muy alineada con lo que queremos hacer. Cuando trabajamos en el océano, en la criosfera, por supuesto hay muchos aspectos físicos. También trabajamos en los aspectos de ciencias naturales, por ejemplo, en las consecuencias que tiene la pérdida de la capa de hielo en las regiones polares, etcétera. Por supuesto, no es el aspecto principal de lo que hacemos, es solamente como una información de fondo, ¿verdad? Pero necesitamos mucho más, necesitamos a muchos más expertos en ciencias sociales para poder desarrollar esos aspectos. Necesitamos implicarlos en todo este proceso. Eso es algo que queremos cambiar, que queremos mejorar. Ese aspecto de ciencias naturales, desde luego, es muy importante en nuestro nuevo plan de clases sobre utilización del suelo, por ejemplo, porque nos centramos mucho en la agricultura, en cómo funcionan los suelos, en el ciclo de carbono, etcétera. Entonces, en este sentido es más fácil para nosotros incluir este aspecto. Pero en cuanto a las ciencias sociales, sí que diré que también intentamos desarrollar recursos, por ejemplo, sobre justicia climática. Desarrollando, pues no sé, debates físicos en el aula con alumnado que representa distintos países y que explica, por ejemplo, pues sus emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que estamos cambiando, estamos desarrollándolo cada vez más. Tenemos pocos recursos, también es verdad, pero sí que queremos desarrollar ese aspecto más. Y también queremos centrarnos mucho en los derechos humanos. Es algo que vamos a ir haciendo. Lidi, te voy a hacer una pregunta. Es un placer poder tener aquí una glacióloga que además conoce las regiones polares. Desde el primer momento las regiones polares fueron un poco el termómetro, ¿no?, del cambio climático, así lo entendimos nosotros, ¿no?, los ciudadanos y las ciudadanas. Como tú bien dices, para vincularse se necesita cierta emoción, ¿no?, conocer
delante, ¿no? Cuál es la experiencia humana de la persona que tenemos. Cuéntanos, por favor, qué es para ti, cuando vas a la Antártida y al Ártico, ver realmente todo el destrozo que estamos haciendo. Bueno, eso es algo que a mí me cambió mucho la vida, me cambió mucho el itinerario profesional, explica el paso del ámbito investigador al ámbito docente que he realizado. Yo creo que he realizado en la Antártida 10 misiones de campo. Cuando he estado allí, al principio sí que me pareció una región en la que no se ven muchos cambios. Estuve en la parte este, que está todavía muy protegida, ¿no? Y bueno, también es porque la temperatura es muy baja allí, pero en 2014 estuve en el Ártico por primera vez y el Ártico se está calentando 2-3 veces más rápidamente y más intensamente que el resto del mundo. Y a mí me sorprendió muchísimo todo aquello, porque cuando fui pude ver en un espacio de tiempo de 2-3 años, vi que se retiraba la capa de hielo cientos de metros. Y lo mismo ocurre en las montañas. Estuve en distintos glaciares de Nueva Zelanda, por ejemplo, y recuerdo que la primera vez que fui, que fue en 2007, creo, pues yo podía llegar al frente del glaciar fácilmente y 7 años después pues no reconocía el paisaje y me pregunté incluso si era el mismo lugar en el que había estado años antes, porque no me parecía que fuera similar en absoluto y tenía que andar, pues no sé, 30 minutos para llegar hasta el frente de ese glaciar. En esa región, por lo tanto, el cambio es espectacular. En la Antártida igual menos, porque es un lugar más frío y el calentamiento llevará más tiempo. Científica especialista en esto, ver lo que está sucediendo y darse cuenta que la ciudadanía no responde como debiera. Yeah, no, I was talking to... Bueno, hablando con un colega esta mañana, decíamos eso. Esta mañana he visto un vídeo de Valérie Masson-Delmat, que es coach del Grupo 1 del IPCC, y ayer estuve en el Senado francés hablando sobre el último informe del IPCC y hace una presentación en el Senado y dijo, bueno, hay que tener en cuenta los ODS, porque tiene que haber un marco, ¿no?, para poder ver el futuro, y explicó que este tipo de calentamiento y que sus impactos están aquí ya y no van a afectar únicamente a nuestros hijos e hijas, sino a nosotros también, ¿no? El calentamiento de 1,5 grados llegará muy rápidamente, en pocos años. Y un miembro del Senado le dijo, bueno, no tendrías que estar aquí, no deberías estar dándonos una lección aquí en el Senado, ¿no? Y bueno, pues eso también es lo que hay, y creo que hay que ir dando pasitos poco a poco, pero es difícil, sí, es difícil. Pregunta ya para cerrar. Has expuesto recursos pedagógicos, ¿sí? Bueno, donde aparecen experimentos, materiales audiovisuales. Es verdad que no en todos los países de este planeta, ¿no?, porque están cruzados por otras vulneraciones de derechos humanos, pueden acceder a esos materiales. Imagino que también os adaptáis a cada país, igual que has comentado antes, con Indonesia y demás, os adaptáis con los recursos pedagógicos necesarios. Sí, es importante para la OCDE siempre realizar experimentos y utilizar siempre un material muy sencillo, porque es difícil encontrar presupuesto a veces. Por ejemplo, cuando experimentamos sobre el aumento del nivel del mar, se puede utilizar el frigorífico, ¿no?, y hacer un experimento con un frigorífico y sin más. No hace falta ni termómetros, solo con un pequeño acuario, un poco de hielo y ya está, ¿no? Y esa es la idea que nosotros tenemos, que todo sea gratuito y que los experimentos sean muy sencillos
También tenemos, por supuesto, vídeos multimedia que se pueden descargar sin más. Entonces, si los docentes quieren llevarlos a clase, si ven que no tienen conexión a Internet, pues pueden utilizar su teléfono o su ordenador si lo tienen, ¿no? Con esos vídeos ya descargados previamente. No queremos sacar libros únicamente, queremos poner muchas cosas, muchos recursos online para que estén disponibles para todo el mundo. Gracias, Lidi. Merci beaucoup. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, por favor.